Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Buenos días, bendiciones. Estamos en una nueva entrega de Edificando Podcast. Y hoy tengo conmigo al ministro de Jóvenes de CRA, Casa de Restauración Alabanza, el ministro de Jóvenes Alejandro Arenas. Bien, muchas gracias a todos por tenerme. Sí, señor. Quiero compartir un tema interesante porque surge la pregunta, ¿qué es ser iglesia para ti? Okay. ¿Qué es ser iglesia? Bueno, yo pienso que para nosotros tener una referencia tenemos que acudir al libro de Hechos. Tenemos que acudir a la iglesia primitiva y ver cómo se movía la iglesia primitiva. Una de las cosas que uno nota muy a menudo es cómo eran una comunidad. Interesante. Una comunidad, la manera en que trabajaban en equipo. Cada persona, basado en su don, usaban esos dones y los unían de tal forma que cada persona era funcional en un área, pero eran siempre en trabajo en equipo y en comunidad. Interesante. ¿Tú piensas que hoy en día la iglesia del Señor está emulando lo que simbolizaba la iglesia de los Hechos? Bueno, pastor, para serte honesto, si estamos hablando de la iglesia en general, pienso que estamos fallando. Wow. Estamos fallando como pueblo. Muchas veces lo que se nota en la iglesia es de que hay división basado en posiciones. Hay división que es basada en posiciones. Eso lleva a una mentalidad competitiva, lo cual muchas veces las personas están operando desde una plataforma no de servicio, sino de querer ser mejor que su hermano. Wow. Entonces eso divide la iglesia y no permite que el trabajo en equipo fluya. Correcto. De hecho, sí es muy interesante, dado el ejemplo que tenemos nosotros de ese background, ese perfil que es todo un modelo para nosotros hoy en día. Interesante cómo la iglesia primitiva estaba tan unida y estaba tan comprometida con la causa de Dios, la causa del evangelio, en una etapa inicial, donde dice inclusive la palabra que todo lo que ellos tenían lo tenían en común. Compartían, había una especie de convivencia, y la convivencia, cuando la convivencia es genuina, no da paso a eso que tú acabas de decir, no da paso a que haya competencia. Uh-huh. Y sí, tocaste un punto interesante y me llama mucho la atención el tema de las posiciones, porque hoy la gente quiere tener posiciones, quiere brillar, pero nos encontramos con casos que no honran la posición. Entonces definitivamente es interesante. ¿Qué te parece a ti el sentido del cuerpo que habla el apóstol Pablo, refiriéndose al tema de la iglesia? Porque obviamente la iglesia no es un edificio físico, no es un building, como decimos aquí, es pertenecer al cuerpo de Cristo. Es primero pues abrazar esta fe que yo he dicho en ocasiones que costó sangre. O sea, y entendemos que sí, que Jesucristo hizo el sacrificio por todos nosotros, derramó su sangre. Nosotros costamos sangre, no cualquier sangre. Pero y la gente como que entiende como que eso sí ya era lo que él tenía que hacer. Pero ¿qué tal de esos hombres y mujeres que dieron su vida por causa del evangelio? He dicho en ocasiones que este evangelio se escribió con tinta de sangre. Amén. O sea, ¿qué te parece eso? La iglesia, esta iglesia que tiene que ser parte, que tiene que formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué tú me dirías de eso? Bueno, yo pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que analizar es el aspecto del compromiso de la iglesia. Claro. Pienso que una de las carencias más grandes que tiene la iglesia en general hoy en día es la falta de compromiso. Y muchas veces tiene que ver que las personas no están abrazando la visión, pero es porque no tienen un conocimiento pleno de quién Jesucristo es. Exactamente. Muchas veces vemos a Jesucristo como una muleta, muchas veces vemos a Jesucristo de maneras que no es quien es. Él es Dios y nosotros tenemos que entender
que esta vida que nosotros estamos viviendo es por Él y por medio de Él que la hemos recibido. Al nosotros no tener una clara imagen de quién es Jesucristo, nosotros nunca vamos a poder abrazar la visión de Jesucristo, que fue la que Él dejó a los discípulos y los discípulos impartieron por todo el mundo. Entonces hay que tener una claridad de quién Jesucristo es para así luego poder llenar todos los requisitos que se requieren después de eso. Wow, interesante hablar contigo, ver esa perspectiva desde una plataforma de tu vida de juventud, pues llama mucho la atención. Definitivamente, pues creo que sí, que hace falta que haya esa conciencia de saber qué fue lo que yo recibí de parte de Dios, ese regalo que es la salvación que viene a través de Jesucristo, qué es lo que simboliza Jesucristo en mi vida. Es algo que debemos analizar, ya que si entonces yo formo parte del cuerpo de Cristo, entonces voy a entender que entonces voy a acudir a mi vida de compromiso, o sea, tengo una responsabilidad con esta vida de evangelio, con este legado que Él nos ha dejado, que es lo que vemos como que carece hoy en día mucho el pueblo de Dios. O sea, hay unas carencias, hay una deficiencia en cuanto al compromiso y en cuanto a la responsabilidad de ser iglesia. Entonces encontramos muchas personas, por ejemplo, ¿qué tú le dirías a esa persona que de repente pues dicen ser cristianos, pero no pertenecen a una comunidad? O sea, tú acabas de decir, hablaste de la visión, de que no hemos abrazado, y es un término que se utiliza, abrazar, porque es una manera como una manera de cómo decirlo. Me gusta más que la visión me posea. Amén. Tú ves, porque cuando tú abrazas, tú sueltas, tú no te mantienes constantemente abrazado a nada o a alguien, pero cuando tú permites que la visión que Dios pues les da a la iglesia te posea, tú corres con ellos. Entonces, hay personas que dicen ser cristianos, pero no pertenecen a una comunidad o están yendo a una comunidad cristiana, pero entonces no se sienten parte, sienten que no pertenecen. ¿Qué tú le dirías a esa persona que no han logrado conectarse con la visión de una comunidad como tal? Bueno, para las personas que no hacen parte de una comunidad cristiana, pero tienen el conocimiento, digamos, de lo que es el cuerpo de Cristo, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es una autoexaminación. ¿Por qué no estamos siendo parte de una comunidad? Y mire que muchas veces, pastor, tiene que ver con la noción de que uno es autosuficiente. Wow. Entonces, la autosuficiencia lleva a que una persona no quiera ser parte de algo más grande que de sí mismo. Entonces, se tiene que hacer una autoexaminación, ver si es egocentrismo, si es orgullo, si es apatía, si es rebeldía. ¿Qué es lo que está llevando a una persona a no querer ser parte de algo más grande que de sí mismo? Ahora, en cuestión a la persona que hace parte de una comunidad cristiana, pero no están siendo, digamos, eficientes, pues. Porque no se conectan, por ejemplo. Porque no se conectan. Bueno, hay múltiples factores que uno tiene que considerar en un estado de esos. Primero, ¿está esa persona consciente de los dones que ha recibido de parte de Dios? Porque muchas veces personas de pronto pierden interés o no les interesa algo, pero es porque están operando fuera de algo que Dios les ha dado para que sean funcionales. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Una persona como usted, un líder espiritual que pueda ayudarle a identificar qué es lo que Dios le ha dado a esa persona para que sea funcional en el pueblo. Que pueda direccionarlo o que pueda pastorearlo. Exacto. Y también, más que todo, primordialmente, es la relación con el Espíritu Santo. Poderoso. El Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros esos dones, eso que Él tiene para nosotros poder ofrecerlo como servicio a su pueblo y ser funcionales. Entonces, eso es un aspecto, un factor que se tiene que considerar. Y también se tiene que considerar es tener humildad al momento de recibir esas instrucciones, no solamente de parte del Espíritu Santo, sino también de una persona como usted. Dios. Es muy importante. Ahí diste en el clavo. Sí, porque lo que más tenemos, perdona que te interrumpa, lo que más tenemos hoy en día son personas que quieren ser caciques, ¿sabes? Porque ya ellos identificaron que tienen ciertos dones y que ellos no necesitan quizás ningún tipo de dirección, como tú acabas de decir, un líder, un pastor, porque ellos, su cobertura es Dios.
Sin embargo, ¿qué pasa con la estructura de la iglesia que ya Dios nos dejó, que está estipulado en las Sagradas Escrituras? O sea, definitivamente es algo que es extremadamente importante, tener la humildad suficiente de poder recibir dirección del Espíritu Santo, pero también de un líder espiritual, de un pastor. Amén. Y digamos, también tenemos que considerar el modelo que dejó Dios hacia nosotros. Dios nos creó a nosotros para ser personas relacionales, ¿sí me entiende? Que hayan relaciones. Wow. Entonces, esa humildad nos lleva a poder a nosotros crear relaciones con personas. Y es muy importante el aspecto de la relación, porque hay personas que, como decía, se creen autosuficientes, no reciben ningún tipo de feedback y se quedan con la mentalidad que lo que están haciendo está bien. Mientras que una persona que desarrolla relaciones puede constantemente recibir convicción de parte del Espíritu Santo para poder alinearse y conectarse a la visión. Conectarse a la visión, que es el ejemplo que venimos teniendo a lo largo de la historia con la iglesia primitiva en los Hechos. Amén. Era una iglesia relacional. Amén. Era una iglesia que sabía convivir. O sea, que de hecho, la necesidad del prójimo era la necesidad propia y se podía vivir en un ambiente saludable. Entonces, definitivamente creo que hay mucho que trabajar como la iglesia del Señor hoy en día. O sea, definitivamente es algo que debemos proyectar y debemos ponerlo sobre la mesa. Y hacemos un llamado a las personas que nos siguen y que escucharon pues este podcast. Amén. De que se autoanalicen, es lo más importante. Hay que ser humilde para poder recibir el feedback, la instrucción, la respuesta que tiene que darnos otro. Hay que ser humilde para poder caminar de forma saludable, ¿sabes? De la mano de nuestro Dios. Así que yo creo que es todo por hoy. Gracias, amado Alejandro. Un placer, pastor. Siempre es un placer poder servir. Gracias. Señores, ustedes que nos están siguiendo a través de las redes, suscríbase a nuestro canal, dele me gusta y comparta. Amén, comparta. Esto es de mucha edificación. Así que déjenos su comentario y si le gustaría que abordáramos algún tema de su interés, pues déjenoslo saber. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Y esto fue Edificando Podcast. Recibiste llaves y estrategias. Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.